Ruta a la casa secreta, solo emergencias. Estaba escrito en el GPS de la vieja camioneta de mi padre, con coordenadas que nunca había visto antes. Mis dedos temblaron ligeramente mientras pulsaba el botón, 3 semanas después del funeral de Robert Turner. La misma camioneta Ford F-150 que él condujo durante 20 años, ahora mía por herencia, junto con todos los recuerdos amargos que traía consigo. El GPS comenzó a calcular una ruta de 4 horas hacia el medio de la nada en Arizona, mientras yo estaba sentado en el estacionamiento del concesionario donde acababa de firmar los papeles de transferencia. Mi nombre es Adam Turner, y a los 28 años, acababa de descubrir que mi padre le había mentido a mi familia durante décadas sobre prácticamente todo. La ruta secreta era solo el comienzo. 3 días antes, en la oficina del abogado, descubrí que mi padre había dejado una segunda cuenta bancaria con $200,000 que nadie sabía que existía. Dinero que definitivamente no provenía de su salario como mecánico en Tucson. Dinero que mi madre podría haber usado durante los 10 años que trabajó en 2 empleos para pagar sus facturas médicas. Mientras el GPS recalculaba la ruta, recordé la última conversación que tuvimos en el hospital. Me tomó de la mano con esas manos callosas que siempre admiré y me susurró: Adam, hay cosas sobre mí que nunca entenderás. Pero algún día, cuando estés listo, busca la verdad en la camioneta. Pensé que estaba delirando por la morfina. Ahora, mirando esa misteriosa ruta, me di cuenta de que mi padre había planeado este descubrimiento. Quería que encontrara algo específico en ese lugar remoto. Algo lo suficientemente importante como para ocultarlo toda su vida y revelarlo solo después de su muerte. La camioneta aún olía a aceite de motor y a los cigarrillos baratos que fumaba a escondidas de mi madre. En la guantera encontré 3 paquetes de documentos organizados en sobres marcados con fechas de los últimos 15 años. Facturas telefónicas de números que no reconocí. Recibos de hoteles en ciudades que nunca dijo haber visitado. Y fotografías. Fotografías de una mujer rubia que no era mi madre. Fotografías de un niño que tenía mis ojos. Mi madre había pasado 45 años casada con un hombre que mantenía una familia paralela a 4 horas de distancia. Mientras ella ahorraba centavos para comprar medicamentos, él se permitía una segunda vida completa. Pero había algo más inquietante en los documentos. Cartas de un abogado amenazando con la exposición pública. Comprobantes de pagos regulares marcados como acuerdo de silencio. Y un nombre que aparecía repetidamente: Vincent Morrison, detective privado. Mi padre estaba siendo chantajeado por alguien que había descubierto sus secretos. Y por el importe de los pagos, llevaba años siendo desangrado económicamente. Arranqué el motor de la camioneta y sentí el peso de ese descubrimiento. No se trataba solo de traición o mentiras familiares. Se trataba de justicia. Mi madre merecía saber la verdad. Y quienquiera que estuviera extorsionando a mi padre muerto aún tenía que pagar por años de manipulación. El GPS indicaba que el trayecto hasta las coordenadas secretas duraría exactamente 3 horas y 52 minutos. Tiempo suficiente para asimilar que el hombre al que había idolatrado toda mi vida era un completo desconocido. Y tiempo para decidir exactamente qué haría con esa devastadora verdad. Mientras salía del estacionamiento, recibí un mensaje en mi celular. Número desconocido. Tu padre me debía $50,000. Ahora tú me los debes. Tenemos mucho de qué hablar, Adam. Si te está gustando esta historia de secretos familiares y descubrimientos impactantes, no olvides suscribirte al canal para ver cómo este viaje de revelaciones transformará por completo la vida de una familia. Pero primero, necesitaba descubrir quién estaba detrás de esas amenazas y por qué mi padre había programado específicamente que yo encontrara esa ruta secreta después de su muerte. El mensaje amenazante aún brillaba en la pantalla de mi celular mientras la camioneta avanzaba por la desierta carretera de Arizona. Vincent Morrison. Ese nombre aparecía en docenas de documentos en la guantera, siempre relacionado con los pagos que mi padre realizaba religiosamente cada mes 15. Durante las 4 horas de viaje, me sumergí más profundamente en los secretos que Robert Turner había ocultado durante décadas. Cada sobre revelaba una capa más inquietante de mentiras. El primer sobre contenía correspondencia con Sarah Matthews, la mujer rubia de las fotografías. Cartas de amor que databan de 15 años atrás, cuando mis padres supuestamente estaban pasando por la mejor etapa de su matrimonio. Cartas en las que mi padre prometía dejar a mi madre cuando llegara el momento adecuado. Un momento que nunca llegó. Sarah vivía en Phoenix con Dylan, el niño de las fotografías que tenía exactamente 15 años y mis característicos ojos verdes. Mi medio hermano, que nunca supo que existía. Pero el sobre más devastador era el tercero.
Contratos de silencio firmados entre mi padre y Vincent Morrison, que databan de 12 años atrás. El detective privado había descubierto la familia paralela y, en lugar de exponerla públicamente, decidió convertir la información en una renta vitalicia. $50,000 al año. 15 cada mes. Durante 12 años consecutivos. $600,000 que Vincent Morrison extorsionó a mi padre mientras mi madre trabajaba doble turno como enfermera y limpiadora para pagar sus facturas médicas. Las pruebas mostraban un meticuloso patrón de manipulación. Morrison no era solo un chantajista común, era un depredador calculista que estudiaba a familias enteras antes de atacar. Había contratado a investigadores para que analizaran nuestra situación financiera, descubrieran nuestros puntos más vulnerables y ejercieran presión exactamente donde más dolía. En los documentos, encontré fotografías que Morrison había tomado en secreto de nuestra familia. Mi madre saliendo de su segundo trabajo los domingos. Yo jugando al baloncesto en la escuela. Fotos de nuestra modesta casa mientras mi padre financiaba una vida lujosa para Sarah y Dylan. Lo más inquietante, Morrison sabía que mi padre estaba enfermo años antes del diagnóstico oficial. Los exámenes médicos privados mostraban que Robert Turner había descubierto el cáncer en una etapa inicial, pero lo ocultó a todos para seguir pagando el chantaje sin levantar sospechas sobre gastos médicos extraordinarios. Mi padre murió en silencio, protegiendo secretos que estaban matando a nuestra familia financiera y emocionalmente. Cuando finalmente llegué a las coordenadas del GPS, no encontré una casa ni una oficina. Era un almacén abandonado en medio del desierto, con una sola unidad alquilada con un nombre falso. La llave estaba escondida exactamente donde indicaban las instrucciones, dentro de una lata de aceite vacía debajo de la camioneta. Dentro del trastero, descubrí el alcance completo de las operaciones de Vincent Morrison. Archivos de al menos 20 familias diferentes a las que estaba chantajeando simultáneamente. Fotografías, grabaciones, documentos falsificados y un sistema contable que mostraba ganancias anuales superiores al $1.000.000. Morrison no era solo un detective corrupto. Era el centro de una operación criminal que destruía sistemáticamente familias por lucro. Pero había algo más impactante en esos archivos. Una carpeta con mi nombre. Vincent Morrison llevaba meses investigándome, desde antes de la muerte de mi padre. Fotografías mías saliendo del trabajo, informes sobre mi situación financiera, copias del testamento que aún no se había leído públicamente. Él sabía lo de la herencia antes que yo. Y en sus notas encontré sus planes para extorsionarme durante los próximos 20 años, utilizando las mismas pruebas que destruyeron a mi padre. Pero Morrison había cometido un error fatal. Asumió que yo reaccionaría como mi padre, con miedo, vergüenza y sumisión. Que pagaría en silencio para proteger la memoria de la familia. No sabía que Robert Turner me había preparado para ese momento. Que ese viaje al almacén no era solo para descubrir secretos, sino para encontrar las herramientas necesarias para destruir por completo la operación de Morrison. En el fondo de la unidad, encontré el verdadero tesoro, grabaciones que mi padre había hecho en secreto de todas las conversaciones con Morrison. 12 años de pruebas criminales que demostraban extorsión, chantaje, falsificación de documentos y conspiración. Grabaciones en las que Morrison admitía haber plantado pruebas falsas en otras familias. Confesiones sobre el soborno de funcionarios públicos. Detalles de cómo manipulaba las investigaciones policiales para proteger su operación. Pruebas que no solo me liberarían del chantaje, sino que destruirían a Morrison por completo. Mientras cargaba las cajas de pruebas de vuelta a la camioneta, mi móvil sonó. Era Morrison otra vez. Adam, espero que comprendas la gravedad de la situación. Tu padre me debía mucho dinero y ahora esa deuda es tu responsabilidad. Por primera vez desde que recibí el primer mensaje, sonreí. Vincent, respondí con calma, tenemos que vernos en persona. Tengo algunas cosas que discutir contigo sobre mi padre. El silencio al otro lado de la línea fue revelador. Morrison esperaba pánico, no una respuesta controlada y una invitación a negociar. Muy bien, dijo finalmente. Mañana a las 2 de la tarde. Café Central en Quinta Avenida. Y Adam, trae tu chequera. Colgué el teléfono y miré las cajas con las pruebas en el asiento trasero. Morrison pensaba que estaba tratando con otro Robert Turner, alguien que se doblegaría ante la presión y pagaría en silencio. Pero estaba a punto de descubrir que algunos hijos no solo heredan el patrimonio de sus padres. A veces, también heredan la sed de justicia que su padre nunca tuvo el valor de buscar. Y, a diferencia de mi padre, yo no tenía una segunda familia que proteger.
Solo tenía una madre que merecía saber la verdad y un criminal que debía pagar por 12 años de tortura psicológica. La reunión de mañana sería solo el comienzo de la caída de Vincent Morrison. El café central de la Quinta Avenida estaba lleno cuando llegué, 5 minutos antes de las 2 de la tarde. Vincent Morrison ya estaba allí, sentado en una mesa en la esquina con vistas a la calle, vestido con un traje caro que probablemente había sido pagado con la sangre financiera de familias como la mía. Era exactamente como lo imaginaba por los documentos. 50 y tantos años, cabello gris peinado hacia atrás, ojos fríos que analizaban a cada persona que pasaba como posibles objetivos. Cuando me vio, me saludó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Adam Turner, dijo, extendiendo la mano cuando me acerqué. Te pareces a tu padre. Espero que también hayas heredado su sensatez. Le estreché la mano con firmeza, manteniendo el contacto visual. Depende de lo que considere sensato, señor Morrison. Se rió, un sonido áspero y desagradable. Llámame Vincent. Al fin y al cabo, vamos a tener una larga y productiva colaboración. Me senté en la silla de enfrente, observando cómo dominaba el espacio a su alrededor. Cada gesto calculado para demostrar control, cada palabra elegida para establecer jerarquía. Era un depredador nato, refinado por décadas de práctica. Seré directo, Adam, dijo, sacando una carpeta de manila de su maletín. Tu padre dejó algunas obligaciones financieras sin resolver. $50,000 al año, pagaderos mensualmente. El primer pago vence la semana que viene. Abrí la carpeta y encontré copias de los contratos que ya había visto en el almacén, pero también algo nuevo, fotografías recientes. Mi madre saliendo del hospital donde trabajaba. Yo saliendo del apartamento. Sarah Matthews y Dylan en Phoenix. Me está siguiendo, afirmé, manteniendo la voz controlada. Estoy protegiendo mi inversión, corrigió Morrison. Tu padre construyó una vida basada en mentiras. Mentiras que podrían destruir a 2 familias si se hicieran públicas. Especialmente ahora que ya no está aquí para explicar sus decisiones. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Imagina que tu madre descubre que ha trabajado 45 años para mantener a un mentiroso. Imagina que Sarah Matthews descubre que el hombre que prometió dejar a su esposa por ella nunca tuvo esa intención. Imagina que Dylan descubre que su padre lo abandonó económicamente mientras mantenía a otra familia. Cada palabra era una puñalada calculada, diseñada para golpear exactamente donde más dolía. Oh, continuó Morrison, todos pueden seguir con sus vidas en paz, protegidos por un acuerdo que beneficia a todos. $50,000 al año es un pequeño precio a pagar por la estabilidad emocional de 3 personas a las que quieres. Fue en ese momento cuando me di cuenta de la verdadera genialidad perversa de Vincent Morrison. No solo chantajeaba a sus víctimas, sino que las convencía de que estaban protegiendo a otras personas. Convertía la extorsión en un acto de altruismo, haciendo que los pagadores se sintieran héroes silenciosos en lugar de víctimas. ¿Y si me niego?, pregunté. Morrison sonrió y guardó su teléfono. Entonces haré algunas llamadas muy interesantes. Primero a tu madre, luego a Sarah. Tengo grabaciones de conversaciones íntimas entre ellos, documentos que prueban los pagos secretos, pruebas de que Robert gastó el dinero de su tratamiento médico para mantener a su familia paralela. Hizo una pausa, saboreando el momento. Y luego llamaré a la prensa local. Una historia sobre bigamia, traición y familias destruidas siempre genera buenas audiencias. Mientras hablaba, observaba su lenguaje corporal, catalogando cada detalle. Morrison era meticuloso, pero también arrogante. Muy arrogante. Daba por sentado que yo reaccionaría como mi padre, con miedo, vergüenza y sumisión total. Ya lo has hecho antes. No era una pregunta. Muchas veces, admitió con naturalidad. Las familias son organismos delicados, Adam. Los secretos son como virus. Una pequeña infección puede matar al huésped si no se trata adecuadamente. Yo ofrezco tratamiento. En ese momento, recibí un mensaje en mi móvil. Era de un número que no reconocía, pero el contenido me heló la sangre. No eres el único hijo que dejó atrás. Tenemos que hablar. Dylan. Morrison se dio cuenta de mi reacción. Veo que el joven Dylan finalmente ha decidido ponerse en contacto. Es un chico inteligente. Lleva 2 semanas intentando averiguar por qué han dejado de llegar los pagos de la pensión. Mi mandíbula se contrajo involuntariamente. Morrison también había orquestado ese contacto. No solo me estaba manipulando a mí, sino también a mi hermanastro de 15 años.
Dylan no sabe nada de nuestra familia, dije. Todavía no, asintió Morrison. Pero los adolescentes hacen preguntas incómodas cuando desaparece el dinero para la escuela privada y las actividades extracurriculares. Sara está teniendo dificultades para explicar la repentina situación financiera. Se recostó en la silla, disfrutando claramente cada segundo de mi angustia. Es fascinante cómo los niños pueden ser inocentemente destructivos cuando buscan respuestas sencillas a preguntas complicadas. Fue en ese preciso momento cuando mi percepción cambió por completo. Ya no se trataba de proteger secretos o pagar una deuda heredada. Se trataba de un depredador que estaba utilizando a una niña como arma emocional contra mí. Morrison había cruzado una línea sin retorno. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?, pregunté, con la voz más baja que antes. 22 años, respondió con orgullo. Empecé como investigador privado legítimo, pero descubrí que la gente paga mucho más por el silencio que por la verdad. 22 años destruyendo familias. Cientos de víctimas. Millones en extorsión. Entonces, dijo Morrison, cerrando la carpeta, ¿pagarás como pagó tu padre, o prefieres que empiece a hacer llamadas hoy mismo? Lo miré durante un largo momento, procesando no solo su amenaza, sino la oportunidad que, sin darse cuenta, me estaba ofreciendo. Morrison estaba tan seguro de su método que se había vuelto descuidado. Acababa de confesarme décadas de crímenes, asumiendo que yo sería solo otro pagador silencioso. Pagaré, dije finalmente. La sonrisa de satisfacción que se dibujó en su rostro fue repugnante. Excelente elección, Adam. Tu padre estaría orgulloso de tu madurez. Me levanté de la mesa, fingiendo derrota. ¿Cuándo es el primer pago? El próximo lunes. Transferencia bancaria a la cuenta que figura en los documentos. Cuando salí de la cafetería, Morrison probablemente pensó que se había asegurado otra fuente de ingresos de por vida. Otra familia bajo su control, otra victoria en su carrera criminal. Pero mientras caminaba de vuelta a la camioneta, ya estaba formulando algo muy diferente a la sumisión. Morrison había cometido un error fatal. Había subestimado no solo mi determinación, sino mi capacidad para volver su propia arrogancia en su contra. Durante 22 años, nadie había investigado al investigador. Nadie había reunido pruebas contra el extorsionador. Nadie había construido un caso sistemático para destruir por completo su operación. Pero a diferencia de sus víctimas anteriores, yo tenía algo que ellas no tuvieron: tiempo para planear, recursos para actuar y pruebas suficientes para enterrarlo tan profundamente que nunca podría resurgir. Vincent Morrison acababa de conocer a la persona equivocada para chantajear. Y en las próximas semanas, descubriría exactamente por qué ese había sido el mayor error de su carrera criminal. Durante las 48 horas siguientes al encuentro en la cafetería, convertí mi apartamento en el epicentro de una operación que Morrison nunca sospecharía. Las cajas con las pruebas del almacén estaban organizadas metódicamente sobre la mesa del comedor, 12 años de grabaciones, fotografías, documentos bancarios y correspondencia que probaban no solo la extorsión a mi padre, sino una red criminal que abarcaba al menos 20 familias. Mientras Morrison probablemente celebraba otra víctima asegurada, yo estaba catalogando sistemáticamente cada delito que había cometido. Las grabaciones eran particularmente devastadoras. Mi padre había instalado en secreto un dispositivo de grabación en su teléfono móvil durante los últimos 5 años de su vida, documentando conversaciones en las que Morrison admitía falsificar pruebas, sobornar a funcionarios y amenazar a testigos. En una grabación del pasado mes de octubre, escuché a Morrison reír mientras describía cómo había arruinado un matrimonio en Phoenix colocando pruebas falsas de infidelidad. El marido nunca descubrirá que las fotos han sido editadas, decía en la grabación. Y ella nunca dejará de pagar para mantener el escándalo lejos de sus hijos. Pero había algo aún más siniestro en los archivos. Morrison no actuaba solo. Tenía una red de cómplices, investigadores corruptos, abogados sin escrúpulos e incluso un juez en Flagstaff que recibía pagos regulares para influir en los procesos de divorcio a favor de los clientes de Morrison. Todo el sistema era una máquina perfectamente engrasada de corrupción y extorsión. El miércoles por la mañana recibí otro mensaje de Dylan. Adam, Sara me ha dado tu número. ¿Eres mi medio hermano? Necesito entender por qué se han detenido los pagos. Se me encogió el corazón al leer ese mensaje. Un chico de 15 años tratando de entender por qué su vida había cambiado repentinamente, sin saber que estaba siendo utilizado como una pieza en el juego sucio de Morrison. Respondí con cuidado, Dylan, sí, somos medio hermanos. Sé que estás confundido sobre los pagos. Nuestro padre murió y dejó algunas situaciones complicadas.
¿Podemos hablar en persona? Su respuesta llegó en cuestión de minutos. Sara no quiere que hable con nadie de su familia. Pero necesito entender lo que está pasando. ¿Podemos vernos después del colegio? Fue en ese momento cuando comprendí completamente la perversa genialidad de Morrison. Estaba utilizando a Dylan no solo como palanca emocional contra mí, sino también como fuente de información. El chico, sin saberlo, estaba siendo manipulado para espiar nuestra conversación e informar a Morrison a través de Sara. Pero dos podían jugar a ese juego. Quedé con Dylan en la biblioteca pública al día siguiente, lejos de los oídos de Morrison. Mientras tanto, comencé a implementar la primera fase de mi plan. Llamé a la oficina del FBI en Phoenix usando un teléfono prepago. Me gustaría denunciar una operación de extorsión y chantaje que lleva más de 20 años ocurriendo en Arizona. La agente que respondió, la agente especial Rodríguez, se mostró inicialmente escéptica. Las operaciones de chantaje a largo plazo eran poco frecuentes y difíciles de probar. Pero cuando mencioné los nombres de 3 jueces federales que aparecían en los documentos de Morrison, su actitud cambió por completo. Señor, necesito que traiga esas pruebas en persona. Si lo que dice es cierto, estamos ante algo mucho más grave que una simple extorsión. Concerté una cita para el viernes. Tiempo suficiente para organizar toda la documentación y preparar a Dylan para lo que se avecinaba. Porque había decidido que mi medio hermano merecía saber toda la verdad sobre nuestro padre, sobre Morrison y sobre cómo le estaban utilizando como peón en este juego sucio. El jueves por la tarde, me reuní con Dylan en la biblioteca. Era exactamente como las fotografías del guante de la camioneta, alto para sus 15 años, cabello oscuro y esos mismos ojos verdes que veíamos en el espejo cada mañana. «¿Te pareces a él?», dijo Dylan cuando me vio acercarme. «Tú también», respondí, sentándome en la mesa de estudio donde él estaba esperando. Durante la siguiente hora, le conté todo a Dylan. Sobre la familia paralela, sobre los pagos de Morrison, sobre el chantaje que duró 12 años. Vi ira, confusión y, finalmente, comprensión cruzar su joven rostro. «¿Sara lo sabía?», preguntó, con la voz casi en un susurro. ¿Que nuestro padre tenía otra familia? Sí. ¿Sobre Morrison? No estoy seguro. Dylan se quedó en silencio durante varios minutos, procesando una información que cambiaba por completo su comprensión de su propia vida. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Voy a destruir a Morrison por completo, respondí con sinceridad. Pero necesito tu ayuda. Le expliqué mi plan. Dylan seguiría actuando con normalidad con Sara, pero empezaría a documentar cualquier contacto que Morrison tuviera con ellos. Si Morrison aparecía o llamaba, Dylan debía grabarlo en secreto con su teléfono. «Te está utilizando para presionarme», le expliqué. «Pero podemos volver eso en su contra». Dylan aceptó inmediatamente. Había algo en su determinación que me recordaba a mí mismo, y probablemente también a nuestro padre. El viernes llevé 4 cajas de pruebas a la oficina del FBI. El agente especial Rodríguez y su equipo pasaron 3 horas revisando documentos, escuchando grabaciones y analizando el alcance de la operación de Morrison. «Esto es una conspiración, Rico», dijo Rodríguez finalmente. 20 años de actividad criminal organizada que involucra múltiples jurisdicciones. Nos acabas de entregar el caso de la década. Pero había un problema. Para construir un caso sólido que garantizara una condena, necesitaban pruebas adicionales. Específicamente, necesitaban pillar a Morrison infraganti cometiendo nuevos delitos. «¿Serías nuestro informante?», preguntó Rodríguez. «Sigue pagando a Morrison como él te ha pedido, pero utiliza un micrófono oculto para grabar todas las interacciones. Necesitamos que se incrimine directamente». Era exactamente lo que esperaba. Si estás siguiendo este viaje de descubrimientos familiares y planes de venganza, suscríbete al canal para ver cómo esta operación de décadas finalmente llega a su fin. El sábado por la mañana, recibí una llamada de Morrison. «Adam, espero que hayas preparado el primer pago. Necesito que nos reunamos el lunes para acordar los detalles de la transferencia». «Claro, Vincent», respondí, con la voz perfectamente controlada. «¿Dónde quieres que nos reunamos?» «En mi oficina. A las 2 de la tarde. Y Adam, trae tu identificación y tus datos bancarios. Vamos a formalizar nuestro acuerdo». Cuando colgué el teléfono, sonreí por primera vez en semanas. Morrison estaba tan seguro de su victoria que estaba a punto de cometer el error que sellaría su destrucción definitiva. No solo había subestimado mi determinación,
sino también mi capacidad para convertir su propia arrogancia en pruebas criminales que el FBI utilizaría para acabar con él. El lunes sería el día en que Vincent Morrison descubriría que algunos hijos no solo heredan el patrimonio de sus padres, sino que a veces también heredan la paciencia necesaria para planear la justicia perfecta. Y, a diferencia de mi padre, yo no me enfrentaba a Morrison solo. Tenía al FBI, a mi medio hermano Dylan y 20 años de pruebas criminales del lado de la justicia. La trampa estaba tendida. Morrison solo tenía que dar el último paso. El lunes a las 2 de la tarde, aparqué la camioneta de mi padre frente al edificio comercial donde Vincent Morrison tenía su oficina. El dispositivo de grabación que había instalado el agente especial Rodríguez estaba oculto bajo mi camisa, pequeño e imperceptible, pero lo suficientemente potente como para captar cada palabra que se dijera en los siguientes 45 minutos. Durante el fin de semana, Dylan había cumplido perfectamente su parte del plan. Morrison había llamado a Sara el sábado, instruyéndola para que presionara a Dylan para averiguar si yo había mencionado algún plan para no pagar. Mi medio hermano grabó toda la conversación, documentando cómo Morrison utilizaba a un niño como espía contra mí. Está nervioso. Me había enviado Dylan por mensaje. Sara dice que quiere asegurarse de que no estás tramando ninguna tontería. Si Morrison supiera lo acertado que estaba. La oficina de Morrison estaba en la 12ª planta, una elegante suite con vistas al centro de Phoenix. Muebles caros, títulos enmarcados en la pared y fotografías del saludando a políticos locales, todo ello financiado con décadas de extorsión y chantaje. Cuando entré, estaba sentado detrás de un escritorio de caoba maciza, vestido con un traje que probablemente costaba más que mi salario mensual. Su asistente, una mujer de unos 50 años que evitaba el contacto visual, me condujo a la sala y cerró la puerta detrás de ella. Adam. Morrison se levantó y me tendió la mano con esa misma sonrisa depredadora. Puntual como tu padre. Eso facilitará mucho nuestra colaboración. Me senté en la silla frente a su escritorio y dejé una carpeta que contenía documentos bancarios falsos que había preparado el equipo del FBI. He traído todo lo que me pidió, dije, empujando la carpeta hacia a través de la mesa. Morrison abrió los documentos y los examinó con la meticulosidad de un contable experimentado. Excelente. Veo que tiene acceso a la cuenta de ahorros que dejó su padre. Eso simplificará mucho los pagos mensuales. Fue en ese momento cuando cometió su primer error fatal. El FBI no me había informado sobre la cuenta de ahorros. Esa información solo estaba disponible en los archivos privados de Morrison. Acababa de admitir que había investigado ilegalmente mi situación financiera. ¿Cómo se enteró de la cuenta de ahorros?, pregunté, manteniendo mi voz neutra. Morrison se detuvo una fracción de segundo, dándose cuenta de su error. Pero su arrogancia era mayor que su cautela. Adam, llevo 22 años en este negocio. Siempre investigo antes de establecer nuevas relaciones. Necesito asegurarme de que mis clientes tienen la capacidad de cumplir sus compromisos. Primera confesión grabada, investigación financiera ilegal. ¿Qué tipo de investigación exactamente?, presioné suavemente. Morrison se recostó en su silla, claramente aprovechando la oportunidad para demostrar su experiencia. Informes de crédito, registros bancarios, historial laboral. Es sorprendente la cantidad de información que hay disponible cuando conoces a las personas adecuadas en el sistema. Segunda confesión, acceso ilegal a registros privados. ¿Y si decido dejar de pagar?, pregunté, fingiendo nerviosismo. Hipotéticamente. La sonrisa de Morrison se amplió, revelando unos dientes perfectamente blancos. Entonces su madre, Sara Matthews, y especialmente el joven Dylan aprenderán algunas verdades muy dolorosas sobre Robert Turner. Y me aseguraré de que esas verdades se hagan públicas de la manera más humillante posible. Tercera confesión, amenaza de chantaje. Durante los siguientes 20 minutos, Morrison detalló meticulosamente su método de operación, sin darse cuenta de que estaba proporcionando al FBI una confesión completa de 2 décadas de actividad delictiva. Explicó cómo sobornaba a empleados de bancos para obtener información, cómo chantajeaba a otras familias y cómo había construido una red de corrupción que se extendía a través de 3 estados. Su arrogancia era tal que llegó a mostrarme archivos de otras víctimas en su ordenador, nombrando nombres y cantidades concretas. «Mira este caso», dijo, girando el monitor para que pudiera verlo. La familia Henderson, en Tucson. El marido tuvo una aventura hace 8 años. Pagan $60,000 al año para mantener el secreto. La mujer nunca se enteró. Cuarta confesión, extorsión en curso a múltiples víctimas.
Fue entonces cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Dylan. Morrison acaba de llamar a Sarah. El FBI está en el edificio. Mantuve mi expresión neutra mientras Morrison continuaba con su exhibición narcisista de poder. Lo que diferencia mi método, continuó, es que no solo chantajeo a las personas. Las convenzo de que están protegiendo a sus familias. Convierte la extorsión en altruismo. Es psicológicamente mucho más efectivo. Quinta confesión, manipulación psicológica sistemática. 3 golpes firmes en la puerta interrumpieron su monólogo. Señor Morrison, la voz de su asistente sonó tensa a través de la puerta cerrada. Hay unos agentes federales aquí que desean hablar con usted. El rostro de Morrison cambió instantáneamente. La arrogante confianza se evaporó, sustituida por confusión y pánico creciente. Agentes federales, repitió, mirándome con creciente sospecha. Discretamente, saqué el dispositivo de grabación de debajo de mi camisa y lo dejé sobre su mesa. Vincent Morrison, dije con calma, acaba de confesar 22 años de delitos federales al FBI. El silencio que siguió fue ensordecedor. Morrison miró el dispositivo, luego a mí, luego de nuevo al dispositivo, procesando lentamente la magnitud de su situación. Tú. Su voz era casi un susurro. ¿Estabas grabando? Cada palabra, confirmé. Incluidas sus confesiones sobre soborno, invasión de la privacidad, extorsión a múltiples familias y amenazas específicas contra un niño de 15 años. Los golpes en la puerta se intensificaron. Señor Morrison, necesito que abra la puerta inmediatamente, dijo una voz autoritaria desde el pasillo. Morrison se levantó tambaleándose, con el rostro completamente pálido. Adam, escucha, podemos resolver esto. Puedo cancelar toda la operación, devolver todo el dinero. Es demasiado tarde para eso, respondí, caminando hacia la puerta. Pero hay algo que debes saber antes de que entren los agentes. Abrí la puerta, dejando ver a la agente especial Rodríguez flanqueada por 4 agentes federales armados. Vincent Morrison, anunció Rodríguez, está arrestado por extorsión, chantaje, conspiración y violación de la ley RICO. Mientras los agentes se acercaban para esposarlo, me volví hacia Morrison por última vez. Por cierto, Vincent, mi medio hermano Dylan grabó tu llamada a Sarah el sábado. El FBI tiene pruebas de que utilizaste a una niña como informante contra mí. Eso añade unos cuantos años más a tu condena. La investigación federal reveló que Morrison había acumulado más de $4 millones mediante extorsión sistemática. El dinero fue confiscado y distribuido entre sus víctimas identificadas. Nuestra familia recuperó los $600,000 que mi padre había pagado durante 12 años, además de una indemnización por daños y perjuicios. Pero el dinero, aunque importante, no fue la verdadera reparación. La verdadera reparación llegó cuando mi madre y Sarah decidieron hacerse amigas. No fue algo instantáneo ni fácil, pero compartían algo único. Ambas habían amado al mismo hombre complicado e imperfecto. Robert era encantador y frustrante al mismo tiempo, dijo mi madre una tarde mientras hojeaban álbumes de fotos antiguas. Te hacía sentir como la persona más importante del mundo cuando te prestaba atención, pero luego desaparecía emocionalmente durante semanas. Sarah se rió con amargura. Prometía cambios constantes. Siempre, después de este ascenso, o después de que Adam se gradúe, o después de que Dylan crezca un poco más. Siempre después. Dylan se mudó conmigo durante los veranos. Sarah apoyó completamente la idea. Quería que conociera a su familia paterna y comprendiera sus raíces completas. Ahora, con 17 años, todavía planea estudiar Derecho, pero también ha desarrollado un interés por la tecnología forense. La próxima generación de Morrisons probablemente operará a través de ordenadores, dijo recientemente. Alguien tiene que estar preparado para detenerlos. Utilizamos parte del dinero recuperado para contratar a un abogado especializado en delitos financieros y a un investigador privado legítimo. En los 2 años siguientes, ayudamos a 17 familias a liberarse de situaciones de chantaje similares a la nuestra. Hace 3 semanas, visité a Morrison en la prisión federal donde cumple su condena. No fue para regodearme ni para buscar un cierre, sino para comprender. Parecía 10 años mayor, con el pelo completamente canoso, la postura encorvada y el uniforme de preso que hacía aún más patética su antigua arrogancia. «Has destruido mi vida», fueron sus primeras palabras cuando nos sentamos separados por el cristal. «No», respondí con calma. «Tú destruiste tu propia vida destruyendo otras familias durante 22 años. Yo solo documenté lo que hiciste».
Intentó justificar sus acciones alegando que había ofrecido un servicio a familias que querían proteger secretos. Cuando eso no funcionó, intentó apelar a mi compasión describiendo su propia infancia difícil. Al final de la visita, Morrison hizo un último intento de manipulación. Adam, tú me entiendes. Tú también has mentido y engañado a la gente para conseguir lo que querías. ¿En qué te diferencias de mí? La pregunta me persiguió durante semanas. La respuesta llegó cuando Dylan y yo estábamos ayudando a una familia en Flagstaff a liberarse de un chantaje basado en deudas de juego. Al ver el alivio en el rostro de la madre cuando le explicamos cómo podía escapar del ciclo de pagos, comprendí la diferencia fundamental. Morrison utilizaba los secretos para perpetuar el sufrimiento y la dependencia. Yo utilizaba los mismos métodos para acabar con el sufrimiento y restaurar la independencia. La moralidad no estaba en las herramientas, sino en el propósito detrás de ellas. Mi padre había dejado una herencia complicada, secretos dolorosos, relaciones dañadas y una familia fragmentada por décadas de mentiras. Pero también había dejado pruebas meticulosas que permitieron no solo nuestra liberación, sino la destrucción de un depredador que había causado un daño inconmensurable. Hoy, 5 años después de comprar esa camioneta y descubrir la ruta secreta en el GPS, nuestra familia no se parece en nada a lo que era antes. No somos perfectos, todavía lidiamos con las heridas causadas por años de mentiras y manipulación. Pero somos honestos unos con otros de una manera que nunca fue posible cuando mi padre estaba vivo. Dylan se graduó tercero de su clase y recibió una beca completa para estudiar Derecho en una universidad de prestigio. Sara y mi madre hablan semanalmente y comparten historias sobre Robert que les ayudan a ambas a comprender mejor al hombre que amaron y perdieron de formas diferentes. ¿Y yo? Dejé mi trabajo en una empresa de contabilidad para dedicarme a tiempo completo a nuestra organización de ayuda a víctimas de extorsión. El trabajo no paga tanto como mi carrera anterior, pero me da algo que el dinero no puede comprar, la certeza de que estoy utilizando mi vida para reparar daños en lugar de ignorarlos. La semana pasada, recibimos una carta de agradecimiento de una familia de Nuevo México a la que ayudamos a escapar de una estafa similar a la nuestra. La carta terminaba con una frase que resumía perfectamente por qué este trabajo es importante. Nos enseñaron que los secretos solo tienen poder cuando permanecen en la oscuridad. Gracias por ayudarnos a encontrar la luz. Si estás siguiendo este viaje de descubrimientos familiares, justicia y reconstrucción de relaciones, suscríbete al canal para conocer más historias sobre cómo afrontar verdades difíciles puede transformar vidas enteras. La última vez que visité la tumba de mi padre, Dylan estaba conmigo. Dejamos flores frescas en la lápida y permanecimos en silencio durante unos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre el complicado hombre que compartíamos. ¿Crees que estaría orgulloso de lo que hemos hecho?, preguntó Dylan mientras caminábamos de vuelta a la camioneta. Pensé detenidamente antes de responder. Creo que se sorprendería. Pero tal vez eso sea incluso mejor que el orgullo. Robert Turner había vivido una vida basada en el miedo, miedo a la verdad, miedo a las consecuencias, miedo a las decisiones difíciles. Su muerte nos obligó a enfrentarnos precisamente a todo lo que él había evitado. Y en el proceso, descubrimos que la verdad, por dolorosa que sea, siempre ofrece más posibilidades que las mentiras más cómodas. Vincent Morrison intentó utilizar los secretos como armas para destruir familias y acumular poder. Pero descubrió que algunas personas, cuando se las empuja demasiado lejos, no se rompen, sino que se convierten en una fuerza imparable en pro de la justicia. Y a veces, las herencias más dolorosas se convierten en los cimientos de las vidas más significativas que podemos construir. La mirada de absoluta traición que cruzó el rostro de Morrison fue casi cómica. No solo había sido superado por mí, sino por una adolescente de 15 años a la que creía estar manipulando. No lo entienden, gritó Morrison mientras lo sacaban a rastras de la oficina. Estaba protegiendo a esas familias. Estaba ofreciendo un servicio. Dígaselo al juez, respondió Rodríguez secamente. Mientras se llevaban a Morrison esposado, cogí la carpeta con los documentos bancarios falsos de la mesa. La trampa había funcionado a la perfección. 22 años de delitos habían quedado documentados en 45 minutos de conversación grabada. Pero la verdadera satisfacción no vino de ver a Morrison esposado. Vino del mensaje que recibí de Dylan 10 minutos después: Sara quiere hablar con nosotros. Dice que está lista para escuchar la verdad sobre todo. Morrison había subestimado no solo mi determinación, sino también mi capacidad para utilizar sus propias tácticas en su contra. Y ahora, 3 familias a las que había mantenido en silencio y miedo finalmente tendrían la oportunidad de recuperarse de décadas de manipulación.
La caída de Vincent Morrison apenas estaba comenzando, pero el viaje de descubrimiento de nuestra familia estaba a punto de entrar en una fase completamente nueva. Una fase basada en la verdad en lugar de en secretos, y en la justicia en lugar de en el chantaje. 3 meses después del arresto de Vincent Morrison, me senté en la sala de estar de mi madre con Dylan y Sarah, finalmente listos para la conversación que debería haber tenido lugar 15 años antes. La sentencia de Morrison se había dictado la semana anterior, 25 años de prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 12 años. El agente especial Rodríguez me había llamado personalmente para compartir los detalles. Adam, tu testimonio no solo condenó a Morrison, sino que desmanteló una red criminal que operaba en 7 estados. Identificamos a 43 familias a las que estaba chantajeando simultáneamente. Ha salvado a cientos de personas. Pero la verdadera victoria estaba en las 3 personas sentadas a mi alrededor esa tarde de domingo, finalmente dispuestas a enfrentarse a décadas de secretos que casi nos destruyeron a todos. Durante las siguientes 2 horas, se lo conté todo a mi madre. La familia paralela, los 15 años de mentiras, los pagos secretos a Morrison, la cuenta bancaria oculta que ella nunca supo que existía. Sarah confirmó cada detalle, sus propias lágrimas mezcladas con las de mi madre. Sabía que algo iba mal, dijo mi madre finalmente, con voz quebrada pero firme. En los últimos años, estaba tan distante, tan reservado. Y cuando enfermó, a veces le oía llorar solo en su despacho, hablando por teléfono con alguien que le desesperaba. Sarah se inclinó hacia adelante y tomó las manos de mi madre. Margaret, te juro que al principio no sabía nada de ti. Cuando lo descubrí, ya me había enamorado de él y estaba embarazada de Dylan. Robert me prometió que te dejaría cuando llegara el momento adecuado. El momento adecuado nunca llegó, dijo mi madre con amargura. Fue Dylan quien rompió el silencio que siguió. Entonces mi padre eligió protegeros a vosotros en lugar de ser sincero conmigo. Papá quedó atrapado en una red de mentiras que empezó siendo pequeña y se volvió imposible de deshacer, respondí, mirando directamente a mi medio hermano. Morrison convirtió esas mentiras en prisiones para todos nosotros. Durante los días siguientes, seguimos hablando. No fue fácil, hubo lágrimas, ira, momentos de silencio tenso en los que nadie sabía qué decir. Pero, por primera vez en décadas, nuestra familia estaba hablando de la verdad en lugar de guardar secretos.